Recuerden, esto es una comedia de contrastes, con el corazón a sus posiciones. Este episodio comienza en 1936. La madre de Roberto le explica que debido a la difícil situación económica debe enviarlo a vivir con sus tíos en Guadalajara por al menos un año. Aunque reconoce que sus tíos no lo querrán tanto como ella, le asegura que lo cuidarán bien. Roberto aborda el autobús con una gorra a cuadros en sus manos y su madre lo observa desde la distancia conteniendo la emoción. 35 años después, en 1971, Roberto se reúne con Rubén en la Ciudad de México. Rubén le confiesa que ha recibido una oferta laboral de la competencia con un incremento salarial considerable y la oportunidad de dirigir y escribir sus propias historias. Roberto acepta su decisión aunque sabe que es una jugada baja por parte de la competencia. Además, Roberto le dice a Rubén que tiene todo el derecho del mundo a forjar su carrera de la manera que considere mejor para su crecimiento profesional y personal. Le recuerda que si algún día desea regresar siempre tendrá las puertas abiertas. No obstante, en ese momento también llega Sergio y le dice a Roberto que de igual manera él se va con la competencia. Roberto, sin más que decir, aunque profundamente herido, les desea éxito. Después de esto, Roberto asiste a una reunión con Treviño y Vargas para discutir el futuro del programa. Sin embargo, Roberto deja en claro que el personaje de Rubén es insustituible y decide que debe desaparecer. Mientras tanto, en un flashback vemos a Roberto de niño llegando a la casa de sus tíos en Guadalajara en 1936. Aunque inicialmente se siente incómodo, sus tíos tratan de ayudarlo a adaptarse. Roberto sale a jugar con los niños del vecindario, pero se queda solo en medio de la calle debido a su pena, lo que desencadena recuerdos del pasado en la mente del Roberto adulto. El Roberto adulto busca inspiración para su próximo guión, pero no encuentra nada. Decide entonces reunir a sus hijas y llevarlas al parque, un lugar donde la libertad y el juego se entrelazan con la posibilidad de observar la vida en sana paz. Mientras Roberto observa a sus hijas jugando en el parque, se sienta con su libreta dispuesto a tomar nota de todo lo que ve. Sin embargo, pierde de vista a su hijo menor y se inicia una búsqueda en la que se suman sus hermanas. Finalmente lo encuentran escondido detrás de un barril jugando a ocultarse. Después de este incidente, Roberto decide comprarles globos a todos y se acerca a un vendedor que guarda un notable parecido con Ramón Valdés. La escena le inspira y al regresar a casa se sienta frente a su máquina de escribir y comienza a teclear sin descanso. Mientras escribe, busca el gorro de su infancia como si en ese objeto pudiera hallar la chispa final para su relato. En ese momento, Graciela le informa que una de sus hijas ha enfermado de un resfriado y le lleva una torta de jamón. Este gesto despierta en él un recuerdo entrañable de su infancia, cuando estaba resfriado y le preguntó a su tía cuándo volvería a ver a su madre. El recuerdo es doloroso, ya que Roberto confesó con voz temblorosa que tenía miedo de que pasara lo mismo que con su padre, quien un día simplemente se marchó y nunca regresó. Esta confesión conmovió a su tía, quien lo abrazó con ternura y le prometió que nada impediría que volviera a ver a su madre. Roberto se sintió aliviado y pidió una torta de jamón, lo que hizo que su tía sonriera. De vuelta al presente, Roberto se sintió inspirado y continúa escribiendo su guión con renovado entusiasmo. Tiempo después, en el set de grabación, Roberto le explica a Ramón que había decidido no trabajar con menores de edad para la escena del vendedor de globos. Ramón se mostró confundido, pero Roberto lo tranquilizó con una sonrisa cómplice. Cuando comenzó la filmación, Roberto apareció interpretando al niño que desea un globo, reviviendo con humor y nostalgia una parte fundamental de su infancia. La historia nos transporta entonces una vez más al pasado, a un día en que el pequeño Roberto jugaba con su balón y terminó entrando sin querer queriendo en una vecindad. Allí Roberto fue testigo de un mundo vibrante donde niños jugaban y convivían. Sin embargo, también presenció un momento en el que un padre regañó y golpeó a su hija, lo que sembró en él una profunda reflexión sobre la complejidad de la infancia. De vuelta en el presente, Roberto irrumpe en la reunión con Vargas y Treviño, decidido a proponer su idea de crear un programa que tenga como entorno una vecindad, donde se desarrollen historias de personajes infantiles. Treviño se opone a la idea pensando que es un programa dirigido a niños, pero Roberto le aclara que su propuesta es más amplia y no está pensada explícitamente para un público infantil. Después de una larga discusión, Vargas finalmente accede a escuchar los detalles del proyecto de Roberto. Roberto explica que la vecindad será un reflejo de la sociedad en su conjunto y que el globero representará al típico buscavidas desempleado. Vargas pregunta por qué la vecindad es indispensable como escenario. Roberto le detalla que el globero tendrá una hija que convivirá con el niño del sketch
inicial. A pesar de la oposición de Treviño, Vargas termina otorgándole a Roberto un voto de confianza. La historia salta entonces al año 1978 en Acapulco, donde Roberto y todo el elenco del Chavo del Ocho comparten un almuerzo en un ambiente distendido. Roberto toma la palabra y comienza a recordar su pasado, hablando de cómo él y su hermano Horacio decidieron transformar su pandilla en un club formal después de la Segunda Guerra Mundial. Les dice a todos que forman parte de ese club que alguna vez soñó construir. Sin embargo, el momento de emoción y compañerismo se ve interrumpido cuando Carlos menciona que Mariano tenía la intención de abandonar la grabación. Ramón resta importancia al asunto, pero Carlos opina que Mariano no fue persuadido por Roberto, sino más bien sometido por Margarita. Pero la tensión aumenta más cuando Margarita le recrimina a Edgar su exceso de postres, lo que genera incomodidad en el grupo. Ramón se levanta y se aleja en silencio después de que Margarita comenta sobre su apariencia física. Graciela y Angelines Fernández también comienzan a mostrar señales de malestar. Y pueden dañar el cuerpo y el cerebro. Mira, Ramón. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con este muñecón no, Margarita, ¿eh? La situación se vuelve más incómoda cuando Carlos se aparta riéndose y comenta con sarcasmo que siente compasión por Mariano. Graciela no se queda callada y le lanza un comentario filoso a Margarita sobre conocer a personas que han vivido hasta los 90 años sin necesidad de meterse en la vida de los demás. Mientras tanto, Roberto prefiere mantenerse al margen e ignora la situación. La historia salta entonces a 1971, donde Roberto trabaja con el equipo de producción en el diseño de la vecindad. Roberto insiste en que el área de los lavaderos es fundamental, ya que es allí donde se generan y difunden todos los chismes de las vecindades. Es así que él y su equipo pronto pasan a construir el set de grabación en madera y Treviño llega con un tono sarcástico para felicitar a Roberto por haber conseguido que el canal apruebe sus caprichos escenográficos. Posteriormente, Roberto y su equipo trabajan en el diseño y la creación de nuevos personajes. Roberto recuerda un día en que su tío se disponía a llevarlo a la escuela, pero se escondió al detectar la presencia del dueño de la vecindad que venía a cobrar la renta. Estos recuerdos inspiran a Roberto a crear personajes que representen a diferentes clases sociales. Vargas accede a presentarle a Eduardo de la Torre, el encargado de llevar adelante el proceso de casting para los nuevos personajes. Sin embargo, Roberto deja claro que no necesita gastar dinero en celebridades, sino que necesitan buenos actores comprometidos con los personajes y el proyecto. En una fiesta, Roberto se reencuentra con Rubén y conoce a Carlos Villagrán, un joven que llama su atención por su habilidad para inflar los cachetes de manera cómica con gran expresividad facial. Roberto detecta un talento natural en Carlos Villagrán y le ofrece la oportunidad de unirse a su equipo para interpretar a un niño en su nuevo programa. Aunque Eduardo es escéptico al principio, Roberto sostiene con firmeza que Carlos posee lo necesario para el papel. Más tarde, Roberto ve un comercial con Edgar Vivar y decide convocarlo para una reunión. Queda gratamente sorprendido al descubrir que Edgar es un actor con trayectoria, cinéfilo apasionado y cantante. Con el elenco casi definido, Roberto decide presentar su propuesta a Treviño, pero este se muestra abiertamente en contra del reparto, argumentando que está conformado por nombres sumamente desconocidos. Roberto opta por reforzar entonces su propuesta y busca a Margarita, una actriz del canal que interpreta a una lavandera en una producción. Después de conocerla en persona, Roberto la felicita por su actuación y le propone formalmente integrarse a su nuevo programa. Margarita acepta sin dudarlo, expresando que sería un honor formar parte del equipo de Roberto. De vuelta en Acapulco, Graciela le reprocha a Roberto no haber intervenido cuando Margarita se entrometió en la vida de los demás. Roberto se siente incómodo y no encuentra las palabras adecuadas para justificar su silencio. La situación se complica cuando Margarita sugiere que las hijas de Roberto asistan a un show nocturno en el bar del hotel y Graciela se opone. Aunque Roberto inicialmente apoya la decisión de su esposa, Margarita logra convencerlos de que no habrá inconvenientes. Graciela se retira en silencio, visiblemente decepcionada. En el pasado, Roberto presenta a todo el elenco ante Vargas, quien se muestra escéptico sobre la falta de experiencia de algunos actores. Roberto insiste en que son exactamente lo que el programa necesita, actores genuinos y comprometidos. Treviño se opone a la idea, pero Roberto explica nuevamente que su programa no está dirigido únicamente al público infantil, sino que busca crear un contenido para toda la familia, que refleje la condición humana. De esta manera, Roberto presenta formalmente a los integrantes del elenco estelar de su proyecto, pero Vargas decide contratar por su propia cuenta a Angelines Fernández, una actriz reconocida en el medio. Roberto le da la bienvenida con entusiasmo y le asigna el papel de
de la vecina mayor y amargada, un personaje que aportará un toque de humor dirigido al público adulto. En un momento más íntimo del pasado, Roberto tiene un emotivo reencuentro con su madre, cerrando un ciclo de infancia marcado por la distancia y la añoranza. Llega finalmente el primer día de grabación y todo el equipo se presenta al estudio con sonrisas en el rostro. Roberto se transforma en el protagonista sabiendo que deberá encarnar la ternura, la ingenuidad y la fragilidad del niño desprotegido que lleva dentro. Antes de comenzar a rodar, Roberto se dirige al elenco con palabras sentidas, recordándoles que el programa es más que una simple producción. Les pide que actúen no solo con técnica, sino también con el alma para conmover, divertir y llegar al corazón del público. Con las cámaras rodando, la escena inicial muestra al Chavo jugando solo en el patio de la vecindad, barriendo con una escoba, mientras Kiko y la Chilindrina se divierten lanzando una pelota. En un momento dado, la pelota golpea al Chavo provocando su enojo. Con ánimo de vengarse, el Chavo apunta contra Kiko, pero termina golpeando por error al señor Barriga, quien había llegado a cobrar la renta a don Ramón. El alboroto generado por la confusión atrae la atención de doña Florinda, quien acusa a don Ramón de ser el responsable del incidente. La escena se convierte en un caos de risas y malentendidos, marcando el tono para una de las producciones más emblemáticas de la televisión hispana. Muchachos, esto ha sido el cuarto episodio de la serie biográfica de Chespirito, el cual para mí ha sido el mejor hasta el momento. Dejen su like y suscríbanse al canal. Nos vemos próximamente.